Bien, pues como decía Rosa, nada más empezar, cerramos hoy la serie de la carta de Pablo a la Iglesia de Roma. Han sido 3 años, empezamos en 2020, entendimos en el liderazgo que era conveniente que iniciásemos por el tiempo que fuese esta serie de la carta de Pablo a los romanos, por las verdades, las enseñanzas que encontramos en ellas, las verdades doctrinales y todo ello después de que como iglesia hubiésemos abrazado las doctrinas de la gracia y entendíamos que en base, que con el estudio de esta carta podíamos asentar y seguir enraizando toda esa verdad. Han sido muchos mensajes a través de los cuales el Señor nos ha hablado. Ha sido una bendición, tanto el prepararlos como sé de muchos de vosotros el estudiar juntos esta palabra, este libro, y ha sido una oportunidad también única para predicar el Evangelio y que muchos corazones fuesen transformados. Y hoy llegamos al final, al apoteósico final, diría. Le hemos puesto este título al mensaje de hoy. Vamos a leer Romanos 16, del versículo 17 hasta el final, versículo 27. Dice así, recordáis, venimos de todos los saludos, de aquella lista de hermanos en la fe. No sé cuántos de vosotros habéis estado estudiando estos nombres a lo largo de esta semana, pero hoy ya arrancamos en el 17. Dice así la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, porque ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ya ahora sí, Pablo está a punto de terminar la carta. Está a punto de cerrar, de dejar por terminada esta carta, pero vemos que aún hay varias cosas que él quiere decir. Él quiere transmitir algunas ideas aún a estos hermanos en la fe de la Iglesia de Roma. Y como hemos visto, sobre todo desde que iniciásemos el capítulo 12, cuando vemos esas implicaciones prácticas en la vida diaria del creyente del Evangelio, algo en lo que el apóstol ha estado muy ocupado es en la unidad de la Iglesia. Él ha estado enfatizando una y otra vez que somos un cuerpo, que somos miembros los unos de los otros y que debemos procurar la unidad de la Iglesia. Ahora bien, no ha defendido la unidad a cualquier precio, no una unidad indiferente a ciertas actitudes o a ciertas conductas, de manera que lo que Pablo va a trasladar ahora a los hermanos en Roma es una advertencia. Les va a advertir acerca de aquellos que con sus falsas enseñanzas
Doctrinas que no se ajustan a la palabra del Señor vienen a causar divisiones, vienen a causar fracturas, vienen a causar tropiezos contra lo que se ha aprendido. Vemos en los versículos del 17 al 19, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Vuestra obediencia ha sido notoria a todos. En un sentido, por lo general, la Iglesia de Roma andaba bien. Había muchas cosas por las cuales el apóstol Pablo podía dar gracias por ellos. Estaban siendo obedientes, como estuvimos viendo mensajes atrás, estaban llenos de bondad, llenos de conocimiento. Veíamos que a través de lo que el Señor había hecho por ellos es que también el cuerpo se iba levantando, se iba edificando, estaban llenos de bondad y de conocimiento. Y ahora dice que vuestra obediencia ha venido a ser notoria, pero hay una advertencia. Y es que por más que esta iglesia andara bien, por más que estuviera bien, por más que las iglesias de hoy anden bien, ninguna iglesia, absolutamente ninguna, está libre de la amenaza de aquellos que tratan de introducirse para sembrar el error, el caos, la fractura y la división. Y es algo que no nos debemos tomar a la ligera. Todos en este sentido tenemos una responsabilidad como iglesia. Una responsabilidad de estudiar las Escrituras y de estudiar, valorar que lo que se predica desde el púlpito sea lo que enseñan realmente las Escrituras. Nos dice Pablo, fijaos, es decir, observad cuidadosamente, prestad atención, mantened la alerta en los que causan divisiones, los que quieren venir a sembrar el error, como decíamos, los que quieren fracturar, los que están en contra de la unidad, los que vienen a dividir, los que vienen a separar, los que causan tropiezos, los que son de estorbo, los que causan caídas, en contra de la doctrina que habéis aprendido, todos aquellos que van en contra de la sana doctrina, del verdadero evangelio, de la esencia del evangelio. Ahora no son palabras novedosas las de Pablo. El mismo Jesús había dicho en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay algunos que vienen con apariencia de ovejitas, que forman parte del pueblo del Señor, pero que no lo son, que son lobos rapaces. A estos hay que estar atentos. Hay que estar muy atentos porque, como veremos a continuación, el diablo sigue con sus artimañas, sigue valiéndose de medios, de instrumentos para que se siembren las falsas enseñanzas. Y los medios hoy son más y más abundantes que hace unos años. En la segunda carta de Pedro lo leemos también, en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro lo dijo alto y claro. Alto y claro, no se trata de una posibilidad. Habrá falsos profetas, habrá falsos maestros, habrá quienes vengan a enseñar cosas que no se ajustan a la palabra, personas que vengan a tergiversar lo que enseña la palabra diciendo que eso es doctrina, que es palabra del Señor, y no lo es. Y a estos hay que estar atentos. Hay que estar con los ojos bien abiertos. Como decía, el diablo, y lo repetiremos más adelante, está ahí. Está ahí con el ánimo de valerse de cualquier artimaña, de utilizar el medio que sea para introducir encubiertamente a aquellos que puedan sembrar la división, la fractura, la separación, cualquier cosa que venga a tentar la unidad. Como decíamos, hoy somos unos privilegiados en el sentido que hay muchas tecnologías y redes sociales.
que, como siempre, o para bien o para mal, son un medio perfecto, una bendición para poder proclamar el Evangelio verdadero. Que muchos que quizá no tendrían acceso a la palabra, pues puedan escuchar de hermanos que con fidelidad a las Escrituras prediquen la palabra. Pero también se usan las redes sociales para publicar mensajes que vienen a distorsionar el Evangelio verdadero. Muchos andan publicando mensajes cortos, buscando su fama, llamándose lo que no son, para llenar sus vientres, como dice la palabra. A estos son aquellos a quien Pablo, inspirado por el Espíritu, nos dice que hay que evitar. Personas que vienen a ofrecer una versión distorsionada y a quienes hay que estar atentos, porque no es un juego. No es un juego. No es un juego escuchar a según qué personas, porque cuidado, el Evangelio fortalece al creyente verdadero. Pero las falsas enseñanzas pueden ser de tropiezo para el creyente y son una arma de destrucción para el incrédulo. Muchos, escuchando falsos mensajes, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, están camino al infierno pensando que están salvados. ¿Por qué? Porque en muchos lugares no se predica del pecado. En muchos lugares no se predica de la justificación por la sola fe. En muchos lugares no se predica de la muerte vicaria de Cristo, sustitutiva en la cruz del Calvario. Se prefiere predicar de la prosperidad y de muchas otras cosas, menos de la esencia del Evangelio. Y muchos, pensando que están ahí bien en la línea, se van caminito al infierno. Porque están con ojos y oídos bien abiertos a aquellos que predican cosas que no son verdad. Uno de los ataques más feroces de Satanás ha sido precisamente en contra de la doctrina de la justificación, por la sola fe. Es única y exclusivamente por la fe en Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, su ascensión, que hay salvación. Única y exclusivamente en eso. Satanás conoce el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y para santificación. Y él se valdrá de cualquier medio para tratar de cambiar, de alterar, de mezclar como pueda toda esa esencia. El Evangelio es el eje central alrededor del cual gira la vida cristiana. Tú te quieres fortalecer, Evangelio. Tú te quieres levantar, Evangelio. Tú has caído, has pecado, Evangelio. Céntrate en el Evangelio, que tu vida, tu mente, tu corazón esté centrada en el Evangelio. ¿Te quieres fortalecer? Piensa solo en eso. Muchos hoy andan pensando a ver si descubren alguna otra cosa nueva. Mira, si la Iglesia lleva 2000 y pico de años de historia y nadie lo ha descubierto, es que quizá estás tú equivocado. Evangelio es lo más necesario que necesitamos. Debemos tener un entendimiento profundo de las doctrinas que hay en las Escrituras, para que así podamos seguir avanzando. Pablo lo escribió a la iglesia de Éfeso. Crecer en unidad y conocimiento del Hijo de Dios, capítulo 4, versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como iglesia tenemos una confesión de fe. A lo largo de cierto tiempo se estuvo compartiendo. Por supuesto, la confesión de fe no está por encima de las Escrituras, está basada en lo que las Escrituras enseñan y debemos conocer como iglesia local nuestra confesión de fe. Porque debemos conocer qué dice la palabra acerca de determinadas verdades. Que como iglesia, cada uno de nosotros como creyentes podamos defender determinadas verdades cuando se nos pregunte acerca de ello. La confesión de fe viene a ser nuestras paredes doctrinales como iglesia. Verdades que asumimos, que abrazamos. En 2 Corintios 11, versículos 13 y 14 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza
como ángel de luz. Los falsos maestros son astutos y son peligrosos. Son astutos y son peligrosos. Y no vienen con una tarjeta de presentación. Falso maestro. De ahí que tengamos que estar atentos. No vendrán presentándose como tales. No vendrán diciendo soy un falso maestro, soy un falso apóstol que me he disfrazado de. No. El mismo enemigo se disfraza de ángel de luz. Muchos hoy andan defendiendo que lo importante es la unidad, que da igual la doctrina, que no es tan necesario que cuestiones de verdades doctrinales, y ahí muchos andan levantando banderas de ecumenismo y según qué historias. Lo importante es la unidad. Mira, la enseñanza bíblica es bien clara. Apártate de ellos. Apártate de ellos. Si me lo permitís, de según quién, de según qué enseñanzas, que nos apartemos como de la peste. Algunos son peligrosos. Hay peligro. Muchos vienen a fracturar, a separar, a dividir. Muchos vienen a hacer que caigamos. Evitémoslos. Hay que evitar, porque vienen a corromper. No es un juego, como estábamos diciendo antes. Tenemos que evitarlos, tenemos que cuidarnos de ellos. Cuidado con los que predican, como decíamos antes, el evangelio de la prosperidad. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado de los falsos apóstoles de la prosperidad. Estar alerta, tenemos que estar alerta a los que no predican claramente del pecado, los que no predican claramente de la muerte sustitutiva de la cruz, de Cristo en la cruz del Calvario. Cuidado de aquellos que no predican la justificación por la sola fe. Cuidado los que predican las Escrituras citando textos fuera de contexto para así defender su propia verdad. Muchos son capaces de articular un buen mensaje citando un texto de aquí, un texto de allí, defenderte según qué verdad, y cuando hemos compuesto el puzzle, ¡oh, qué peligro tiene! Cuidado, no nos dejemos engañar por aquellos que vengan citando versículos y digamos, anda, cuánta sabiduría, cuánto versículo. El mismo Satanás tentó a Jesús citándole textos. El mismo enemigo vino tentando a Jesús en el desierto. Como leemos en Filipenses 3:19, su Dios es el vientre. Viven y andan buscando su propio placer. En vez de adecuar su vida a las verdades de las Escrituras, lo que tratan es de darle la vuelta a las Escrituras para que éstas se amolden a su propio estilo de vida. Falsos maestros muy sutiles, fingiendo desear el bienestar de los demás, fingiendo desear el bien, la edificación, que los otros se levanten, pero nada más lejos de la realidad. Lo que tratan es de causar división, perturbar, verdaderos instrumentos del diablo, ni más ni menos, esparcidores de veneno, oradores elocuentes que tratan de ofrecer mensajes quizá que motivan, que suenan bien, cautivadores con sus palabras, motivadores, como decía, agradables, pero hay que estar muy atentos a ellos. Hay que estar muy atentos, ver si realmente lo que predican es el evangelio verdadero. O tratan de inventar, quizá, ofrecer mensajes que no se ajustan a lo que la palabra enseña. Versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Como decíamos antes, era una iglesia que estaba bien, que por lo general andaba bien, había motivo de gozo por causa de su obediencia. Pablo estaba gozoso de ellos. Y recordemos que él no había ni fundado esta iglesia, ni la había visitado aún, pero sabía que andaban bien y quería que continuasen por ese mismo camino. Ahora, ¿cómo hacerlo?
no siendo engañados. ¿Y cómo no ser engañados? Apartándose de todos aquellos, cuidándose de todos aquellos que vinieran con falsas enseñanzas. Les dice, pero sed sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Pablo quería que llenaran sus mentes, que saturaran sus corazones del Evangelio, de las verdades de las Escrituras, y que no fueran ya propicios a hacer lo malo, sino que se mantuviesen apegados al Evangelio. Y en medio de la advertencia, Pablo les incluye una nota de esperanza, versículo 20. Fijaros, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Esta es una de las mayores promesas que necesitamos tener. En tiempos como los que estamos viviendo, no hay nada que necesitemos más que recordar todo esto. El Dios de paz, Él aplastará a Satanás. Él destruirá a aquel que viene con sus artimañas a sembrar el error, el caos, a tratar de confundir, de separar, de dividir, de fracturar, de atacar, de acosar, de lo que sea. El Dios de paz lo va a aplastar. Será el Dios de paz quien aplastará toda oposición que se cruce por su camino. Será el Dios de paz quien se encargará de aplastar a Satanás, de que la paz reine para su propia gloria, para la bendición eterna de su pueblo escogido. Así se cumplirá la promesa que se nos dio ya en el huerto del Edén en Génesis 3:15. Ni bien nuestros primeros padres ya pecaron, que vino la promesa del Salvador. Y a ese Satanás el lago de fuego le está esperando. Es la única vez que Pablo cita explícitamente a Satanás a lo largo de esta carta. Y lo hace mostrándonos así que es alguien real. Es alguien que está en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Pero debemos a su vez verlo con una perspectiva adecuada a la luz de lo que enseña la Escritura acerca de todo ello. Y es que Satanás ya fue aplastado en la cruz del Calvario. La mayor victoria jamás conseguida ya tuvo lugar en la cruz del Calvario y la alcanzó Cristo. Él logró la victoria más grande que se pueda imaginar. En la cruz Jesús lo desnudó, por así decirlo, como leemos triunfalmente en Colosenses 2, versículos 14 y 15, anulando, fijaros, atentos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo aún hoy puede que tenga poderes limitados. Tendrá ciertos poderes, pero están limitados. Los ejerce contra la iglesia, lo sabemos, pero no lo hará perpetuamente, no lo hará para siempre, porque será aplastado. Satanás puede traer acusación, puede tratar de debilitarnos, pero recordad cómo empezábamos Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que por medio de la fe están unidos al Señor, no hay ninguna acusación. Puede venir, no hay condenación, perdón, puede haber acusación, pero no hay ninguna condenación, porque Cristo venció, Cristo resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Primera de Corintios 15:25 leemos, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo venció a Satanás, pero todavía no lo ha aplastado. Esa hora aún no ha llegado. ¿Reinará la paz de manera eterna? Sí, por supuesto, cuando lo haya aplastado. Debajo de sus pies, debajo de los nuestros, Cristo compartirá la victoria. La iglesia del Señor saldrá victoriosa. Y mientras tanto, mientras nos encontremos en esta vida de este lado de la eternidad,
nos seguirá dando la gracia para seguir avanzando. Y antes de concluir con una doxología final, Pablo nos dice algo más, versículos 21 al 24. Dice así: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo dijimos que se encontraba seguramente en Corinto cuando escribió esta carta. Ahora, ¿dónde se encontraría? Bien, pues muy posiblemente en casa de Gayo. Nos lo dice mi hospedador. Y ahí si nos lo imaginamos, si hacemos un poquito ejercitamos un poquito nuestra imaginación, nos ponemos en escena, nos podemos imaginar cómo estarían ahí en casa de Gayo, ¿verdad? Hay unos cuantos hermanos en la fe, hermanos que, impulsados por el Evangelio, trataban de que la obra siguiese adelante. Y ahí, estando todos unos junto a los otros, unos diciéndole a Pablo: oye, que yo quiero saludar. El otro: yo también. Déjame que yo salude también a esos hermanos de Roma. A Timoteo lo conocemos bien. Era alguien a quien Pablo quería. Hay un par de cartas en las Escrituras dirigidas a él. Un colaborador íntimo con el que Pablo trabajaba codo con codo para la gloria del Señor, para el avance de la obra. Se nos citan también a Lucio, Jasón, Sosípater, parientes. Pablo trabajaba junto a otros hermanos para que la obra siguiera adelante. Él sabía, como decíamos mensajes atrás, que no podía hacerlo solo. Y Tercio escribía la carta. Pero, ¿no era Pablo? Bueno, Pablo tenía unos problemas de vista y necesitaba, él inspirado por el Espíritu, le iba recitando a Tercio y él de su puño y letra iba escribiendo la carta. Pablo no tenía problemas en depender de otros. Él podía necesitar secretarios que le escribieran esa carta, pero él, inspirado por el Espíritu, era quien decía cada una de estas palabras. Y todos ellos, todos estos hermanos eran muy distintos, judíos, gentiles, posiciones económicas y sociales bien distintas la una de unos de otros. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho varias veces, porque el Evangelio produce unidad. Es una de las cosas, una de las mayores bendiciones que trae consigo el Evangelio, la unidad. Y como decíamos, Pablo escribía la carta inspirado por el Espíritu con la ayuda de Tercio, lo cual nos muestra algo también acerca de la inspiración de las Escrituras. Por ejemplo, en este caso, el saludo de parte de Tercio fue algo que Tercio decidió hacer sin la autorización, sin consultar a Pablo, o escribió bajo la responsabilidad y la autoridad del apóstol. Por supuesto fue en ese segundo caso, bajo la responsabilidad y autoridad de Pablo. De la misma manera podemos decir que la Biblia se escribió bajo la autoridad de Dios, que Él se sirvió y utilizó personas humanas para escribir, sí, pero Él la inspiró. Es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Subráyate ese término, es la palabra de Dios. Escrita por hombres, sí, pero es la palabra de Dios. Y es así, es una verdad fundamental para nosotros como iglesia, que la Biblia es palabra de Dios. Y ahora sí, Pablo se dispone a concluir. Ahora sí, ya va a echar el cierre. Ya las grandes verdades acerca del Evangelio ya han sido compartidas. Ya desde que iniciara la carta con sus saludos
iniciales, presentándose Él a la iglesia, quién era Él, compartiéndoles por qué deseaba tanto acudir a aquella iglesia, recordáis, para ser confortado juntamente con ellos. A partir de entonces vinieron grandes verdades doctrinales, la corrupción radical, la depravación total del ser humano, un corazón completamente corrompido, la mala noticia a la que sigue después, por supuesto, la buena noticia del Evangelio, que es únicamente por medio de la fe en Jesús que hay salvación. Y a partir de ahí hemos hecho todo ese viaje acerca de esas verdades doctrinales. Hemos estado viendo qué es lo que caracteriza la vida del creyente. Hemos estado viendo, se ha dicho más de una vez, que la carta de Pablo a los romanos es como el Everest, la montaña Everest, que uno va subiendo hasta alcanzar las cotas más altas, y a medida que uno va subiendo, pues se va animando, sí que se va cansando, pero está siendo espectacular. Bien, ahora Pablo ya llega a la cima. Él ya ha mostrado todo lo que tenía que mostrar, inspirado por el Espíritu. Y ha tratado todas las implicaciones prácticas que el Evangelio trae en la vida de cada uno. Pero hay algo que él no puede hacer antes de acabar. De nuevo, poneros en escena, imaginaros un concierto, la mejor de las bandas sinfónicas que podáis imaginaros, todos los instrumentos ahí dispuestos. Y parece que está llegando la hora, que está a punto de terminar todo, pero llega un momento en el cual los instrumentos, lejos de venirse abajo, lejos de empezar a venir ya que el sonido esté más para abajo, ¿recordáis? ¿Os podéis imaginar ese momento en el que, al contrario, se vienen arriba y empieza a tocar uno y empieza a tocar el otro y el sonido empieza a ser cada vez más potente y la emoción está cada vez más subida, ¿sí? ¿Os imagináis este momento? Pues esto es lo que Pablo quiere hacer. Hay una salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, que Él lo que tiene que hacer, lo que le surge del corazón, es una alabanza final, una bendición final, una exaltación final al único y sabio Dios, aquel que ha podido diseñar el plan de salvación, aquel que nos ha redimido, aquel que nos ha destinado a una gloria eterna. Es tanto lo que Él nos ha regalado que lo último que le resta por hacer a Pablo es una alabanza final. Y por eso dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Por lo que vemos en el versículo 25, Dios es el que nos confirma. En un mundo donde hay tanta acusación, donde hay tanta oposición, donde hay tanta artimaña para que caigamos, Dios es el único que nos confirma, el único que nos sustenta, el único que nos puede mantener. En Judas versículo 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos, como veíamos hace unos días. Él tiene sus planes, sus propósitos, y nada ni nadie puede estorbar, puede impedir que esos planes y sus propósitos se lleven a cabo. Nada ni nadie. Y ese mismo Dios soberano, con unos propósitos eternos, tiene por supuesto también sus medios para que estos planes se cumplan. Y en ese caso, ¿cómo nos conforma, cómo nos confirma? Pues bien, mediante el Evangelio y por medio de la predicación de Jesucristo. Mediante el Evangelio, la buena noticia que ha sido revelada, esa buena noticia que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, cuando seamos glorificados. Por la predicación de Jesucristo, la proclamación acerca del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él es la esencia del Evangelio. Él es quien estuvo con el Padre antes de que todas las cosas fuesen hechas. Él es aquel que fue anunciado como Salvador, como decíamos antes en el huerto del Edén. Él es aquel
que fue anunciado en el Antiguo Testamento por medio de tipos, sombras, profecías que anunciaban su obra, que anunciaban su venida. Él es aquel que en el cumplimiento del tiempo tomó naturaleza humana, vivió de una manera perfecta, obediente al Padre. Él es aquel que llegado el tiempo se entregaría en la cruz del Calvario de una manera sustitutiva, vicaria, por cada uno de nosotros. Él es aquel que se entregaría como suficiente y último sacrificio. No necesitamos ya más sacrificios. Todo sacrificio que se veía en el Antiguo Testamento apuntaba a ese sacrificio de Jesús en la cruz. Él es aquel que resucitó, ascendió y reina, y que un día regresará a buscarnos para que estemos por siempre juntamente con Él. El Evangelio empezó a anunciarse en el Antiguo Testamento, quizá de una manera poco clara en ocasiones, pero ya en el Nuevo Testamento se revela claramente. Un misterio es algo que permanecería oculto si el Señor no lo hubiese revelado, expuesto a la luz. Los planes del Señor han sido plenamente revelados y ahora podemos entenderlos. Versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora. Es como si encontrásemos aquí un pero ahora. Una expresión que nos da pie a pensar que nos estamos adentrando a un terreno nuevo de gozo. Algo que podemos ver ahora con mayor nitidez, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas nos dice la palabra. Las mismas escrituras que en el Antiguo Testamento prefiguraron y anunciaron el Evangelio, que proclamaron a Cristo y hablaron del misterioso plan de Dios. Las escrituras son el medio, a través del cual Dios quiere que entendamos lo que Él quiere hacer. Y ahora, gracias al Señor, en el tiempo del nuevo pacto podemos tener una mayor luz acerca de su plan. Podemos leer pasajes como el Salmo 22, que apunta claramente a la obra de Jesús en la cruz. Podemos leer Isaías 53, el siervo sufriente, y con la luz que ahora tenemos por estar en este tiempo, podemos unir con mayor claridad todos y cada uno de los puntos. Ver cómo esas profecías 700 años antes ya apuntaban a esa obra en la cruz del Calvario. La buena noticia del Evangelio estaba siendo anunciada desde un principio. Y todo ello según el mandamiento del Dios eterno, de aquel que tiene todas las cosas bajo su control, de aquel que oculta y decide cuándo y cómo las cosas serán reveladas. Y Él se ha dado a conocer ¿para qué? Para que obedezcan a la fe. La fe y la obediencia siempre van de la mano. La fe está en la raíz, la obediencia es esa rama que fructifica, que emana de una fe verdadera. La obediencia, el disponerse de una manera sencilla, genuina. A veces no lo hacemos de una manera perfecta, pero sí a la palabra del Señor. Quitar toda rebeldía y dejar que Él sea el centro. Que Él de verdad sea el Señor y que su palabra, como decíamos, que es su palabra, sea el centro en nuestros corazones. De una humanidad desobediente y rebelde, Dios llamó a un pueblo para que creyera y le obedeciera. Y la manera de lograr todo esto y los resultados lo definen como el único y sabio Dios. Versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Aquel que ha sido anunciado como el Dios de paz, el Dios de consuelo, el Dios de toda esperanza. Ese es el único y sabio Dios. Y ahora aquí lo que Pablo ensalza y enfatiza es esa sabiduría de Dios.
esa sabiduría infinita de Dios, esa misma sabiduría de la que Pablo ya habló en Romanos 11:33, cuando dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguien fue el consejero del Señor? ¿Alguien le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Él diseñó un plan de salvación en la eternidad pasada. Lo hemos visto. Es una verdad en la que nos hemos podido deleitar a lo largo de esta serie de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Nos hemos deleitado en ver, asombrarnos en cómo el Señor redimiría a una multitud para sí. Un plan digno de asombro, un plan digno de adoración, un plan digno de la mejor y la mayor alabanza y exaltación. Nadie más podría haberlo diseñado así. Nadie más. Y es por eso que Pablo dice: al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. Y es mediante Jesucristo. Es mediante Jesucristo como toda bendición llega a nosotros. No hay nada sin Él. No hay nada sin Él. A través de Él es que Dios recibe toda la gloria y la recibirá para toda la eternidad, para siempre. Y es únicamente a través de Él que hay la bendición para su pueblo. Amén. Como leía el otro día preparando el mensaje de uno de los libros que hemos estado siguiendo, Soli Deo Gloria. Amén. Pues aquí sí, concluimos con esta serie